Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Primera de Corintios capítulo 13. En el anterior programa vimos una introducción al capítulo que los cristianos consideran como la obra mayor sobre el amor. Hablamos de Primera de Corintios capítulo 13 y el amor ágape, el amor de Dios. Durante siglos se ha predicado sobre este pasaje. Se ha utilizado en bodas para hablar sobre el matrimonio, la familia y sobre muchas cosas más. Todo esto está muy bien, pero no era el propósito número uno por el que Pablo lo escribió. Analizamos el versículo 11 donde Pablo dijo que cuando era niño hablaba, pensaba y juzgaba como niño, pero que ya era un adulto. Lo hicimos de esta manera porque en el contexto donde se encuentra esta obra maestra sobre el amor, como hemos dicho, es muy específico y claro y muchas veces lo perdemos de vista. Pablo está tratando de resolver un grave problema de inmadurez espiritual en la iglesia. Los creyentes la estaban destruyendo a través de los mismos dones que Dios les dio para edificarla al no ir acompañados del amor de Dios en Cristo. La carta nos dice que no les faltaba ningún don, pero el amor no caracterizó a la membresía y ministerios en Corintios. Los dones y la doctrina estaban presentes, pero el amor estaba ausente. Es por ello que Pablo, guiado por Dios, les va a enseñar en el capítulo 12 acerca de los dones, entendiendo que son un cuerpo en donde todos son importantes. En el capítulo 14 les enseña sobre los dones de profecía, de lenguas y de cómo debe de hacerse el orden en el culto para que la iglesia funcione según la voluntad de Dios. Es en este contexto que Pablo les dice en el último versículo del capítulo 12 lo siguiente: Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Antes de empezar a mirar el primer versículo, vamos a pararnos e intentar responder a algunas preguntas que son muy importantes para nosotros. ¿Puedes pensar en un personaje bíblico que posiblemente tuviera todos los dones y nada del amor de Dios? Veremos a lo largo de todos estos estudios que el diablo, Satanás, cumple con este perfil. La imagen más clara de alguien que tiene todos los dones sin amor es el diablo. El diablo era un querubín protector. El diablo era lo máximo en la creación de Dios, pero su orgullo le llevó a rechazar el amor de Dios. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19 y en Isaías 14, versículo 11 en adelante. Es importante tener presente que el amor de Dios no es humano ni carnal, y por lo tanto tenemos que ser revestidos de él porque solo el Espíritu Santo puede darnos ese amor. Por lo tanto tenemos que de manera voluntaria abrazarlo para abrazar a otros, tomarlo para poder amar. Alguien dijo que las personas de manera humana, de manera carnal, aman de dos maneras. La primera, a sí mismas, y la segunda, aman a los suyos porque los consideran suyos, de tal manera que si alguien se desvincula, deja de amarlo. Y eso puede ocurrir con el hijo, con la esposa, con el hermano, con el vecino, con el partido político, con su club. Así somos. Teniendo todo esto que se ha explicado en la mente, podemos comprender mejor que Pablo les describe inspirado por el amor ágape de Dios con la esperanza de que fuesen guiados por el Espíritu Santo. Pablo nos lleva a reflexionar sobre cómo usamos nuestros dones y para quién los estamos usando. Él aprendió a diferenciar cuando el don era usado en la carne y cuando era usado espiritualmente. Si lo hacía con amor, el resultado sería bendición y edificación. Si lo hacía por otros motivos, el resultado sería problemas. Veamos el versículo 1 de Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo habla en primera persona. No quiere señalar a nadie. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo primero que Pablo enseña es que solo existen dos tipos de lenguas, la humana y las angélicas. Con lenguas humanas se refería a todos los idiomas que hay en la tierra. Y no sé si sabes que según los estudiosos hay entre 6.000 y 7.000 idiomas y que hay como unos 2.500 que se están perdiendo. Y también nos habla
con lenguas angélicas refiriéndose a la lengua de los ángeles, y podríamos decir al idioma celestial, a un idioma celestial. ¿Cuántos idiomas humanos se supone que hablaba Pablo? Según la Biblia, por lo menos debió de haber hablado 4 idiomas. Arameo, porque era el idioma que se hablaba en aquel tiempo en Palestina. Hebreo, porque era judío y fariseo. Latín, porque era ciudadano romano. Y griego, porque el libro de los Hechos nos lo dice. Y además Pablo escribió sus cartas en griego. Veamos algunos ejemplos en el que nos encontramos a Pablo hablando en hebreo y en griego. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Tenemos que señalar también que en Hechos 2, con la llegada del Espíritu Santo, hablaron de manera sobrenatural en otras lenguas que otros podían reconocer como la lengua de su país. Hace 2000 años, una persona que hablaba varios idiomas era vista como alguien excepcional y con habilidades casi sobrenaturales, ya que muchas culturas antiguas consideraban que hablar diferentes idiomas se asociaba a la sabiduría divina o con poderes mágicos. En un mundo de analfabetos, saber idiomas les convertía en semidioses ante sus ojos. Parece que la iglesia de Corintios valoraba mucho las lenguas y las profecías. La capacidad de hablar muchos idiomas era y es vista como un signo de inteligencia. Es apreciada porque permite que diferentes grupos culturales puedan comunicarse. Es imprescindible en la economía, en los negocios, en la política y especialmente en la diplomacia, en la expansión de los imperios. Ser políglota en la antigüedad era sinónimo de inteligencia, cultura, poder, y eran estas personas tratadas con respeto y admiración. Todo esto es muy bueno, pero existía el peligro y existe de considerar el don como signo claro de que la persona estaba ungida por Dios. A una persona culta se la admira, se la da autoridad y reconocimiento en el mundo, y en la iglesia puede pasar lo mismo. Pronto ocupará los lugares más importantes y esto puede ser un error, ya que lo verdaderamente importante es el fruto del Espíritu en el corazón, obrando en amor. Si lo hace de esta manera, es una bendición. Pero es muy fácil confundir el amor con la vanidad, con el orgullo. Y tenemos que tener claro que a quien admiras lo puedes convertir en un ídolo. Por eso algunos admiraban a Pablo, otro a Pedro, otro a Cefas. Y así eran o así estaban los corintios. Queremos hacerte una pregunta para que tú la medites y no la vamos a contestar. ¿El diablo y los demonios hablan en lenguas humanas? Y si lo hace, ¿en cuántas lenguas lo hace? El segundo tipo de lengua mencionada por Pablo es angélicas. Él dice, si yo hablara lenguas angélicas. La pregunta es, ¿lo hacía Pablo? ¿Enseñó algo sobre ello? ¿Está hablando de otros? No, está hablando de él mismo. Existen 2 posturas en relación a esto. Uno dice que Pablo está usando una hipérbole, una exageración retórica para mostrarles que el amor está por encima del idioma de los ángeles. La otra postura es que Pablo habló claramente de lenguas angelicales, como en este pasaje y en el siguiente capítulo 14, y que incluso habló de gemidos indecibles en la carta a los romanos. Vamos a oírlo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que Dios les dio para que fuera de bendición y edificación para la iglesia se convirtió en confusión, pleitos, envidias y cosas como estas. Era evidente que los dones no fluían con el amor ágape de Dios. Pablo se hablaba en lenguas, y así lo dejó claramente dicho. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Al principio hablábamos de Satanás y hemos hecho algunas preguntas para que tú intentes contestarlas. Según tu conocimiento bíblico, ¿crees que el diablo habla en lenguas angelicales?
Es de esta manera que llegamos a la segunda parte del versículo de hoy, la parte en que dice: si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas, ya sean humanas o angélicas, no valen. En cuanto a lo que quiso decir Pablo en referencia al metal y al címbalo, hay varias opiniones válidas que llevan a la misma conclusión, que es que sin amor la iglesia muere. Metal que resuena o címbalo que retiñe produce un sonido fuerte pero carente de significado y es molesto, que hace que las personas se alejen porque no se puede soportar. Incomodan. La comunicación se pierde, las personas se alteran por el ruido, se crea confusión. De igual manera, las lenguas usadas sin amor no acercan a las personas ni las edifican, sino que las alejan, las dividen, las destruyen. En cuanto a las relaciones, el amor desaparece ya que su función es atraer, unir y edificar. Y de esta manera no se está produciendo esto. Otros eruditos dicen que Pablo hacía una alusión directa a los instrumentos en los templos paganos que todos conocían que estaban en Corintios y en la zona del Mediterráneo, los romanos. La presencia de instrumentos musicales como campanas y címbalos en los templos paganos de Corinto mismo, como decimos, durante el siglo I era una práctica común arraigada en las religiones místicas y en los cultos de la época. Las campanas y los címbalos marcaban el ritmo de las procesiones, de las danzas y otros rituales ante los ídolos y por lo tanto ante los demonios. Pablo les estaría diciendo que con su forma de actuar estaban más cerca del diablo que de Dios. En resumen, con las lenguas dañaban más que edificaban. Aparecía la envidia, los celos, el orgullo. Por todo esto se ve que es tan necesario estar abierto al amor ágape, ya que este silencia la jactancia, reduce la exhibición de uno mismo y quita el orgullo. El amor ágape piensa en dar y hacer lo mejor para los demás. Dios nos ha dado dones y no podemos permitirnos no usarlos. Tenemos que usarlos. Debemos hacerlo con el amor de Dios y para cumplir su propósito. Las lenguas deben de estar revestidas del fruto del Espíritu Santo, del amor ágape. Desde Promesas de Dios te animamos a usar tus dones para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, a través de este amor precioso, amor ágape de Dios que nos trae el Espíritu Santo. Que este pequeño estudio te ayude a comprender y a discernir cómo amar. Recuerda, lo que marca tu madurez no es tanto el don, sino con la calidad con la que amas. Os esperamos en un próximo programa.